noches. Como saben, el pasado 9 de octubre nuestra compañera y periodista Cristina Seguí fue amenazada, insultada y agredida en la manifestación separatista. Una fecha que los radicales nacionalistas secuestraron, ya que era el Día de Valencia. Y atención a la cobertura informativa de la televisión autonómica valenciana, que un canal además que está diseñado por Mónica Oltra y por Chimo Puig. Dicen que Cristina Seguí es una experta en generar odio e incitar a la violencia. Además dicen que a quién se le ocurre ir a ponerse al lado de unos manifestantes separatistas, que es como ir a Arabia Saudí sin velo y con minifalda. Amenazaron, quiero decir, hubo agresiones en todos los sentidos y y eso lógicamente hay que condenarlo. Pero això de l'ascensió per la vesprà, portem sol 2 o 3 anys, crec, ¿no? En la tensió. Espera un momento, Joseca. Con la Iglesia hemos topado queridos. Cristina Seguí es una experta en alimentar odio. No, déjame a mí, Juan. Sí, pero no está justificada la agresión. Igual que no està justificat que si no penses com aquestes persones que vagis i claves enmig de la manifestació. Però precisament la senyora Seguí és una experta en alimentar odio. Con la Iglesia hemos topado queridos, Sancho, y te lo voy a explicar. Ayer en la manifestación, que cuando llegamos yo saludé a Cristina Seguí, hubo un momento en que había un cordón policial que se ve en las imágenes. Cristina Seguí, el debat no el duguem a Cristina Seguí. No, pero que això quede claro. O sea, n'hi ha un moment en què hi havia un cordó policial i la única que estava a l'extrema dreta era la senyora Cristina Seguí. A ninguno dels que estàvem en este costat se nos va a ocórrer clavar-nos ahí dins. Per què? Perquè lo fàcil és que m'havien reventat la cara a galtaes. Això recorda a un cop que jo vaig fer. No, pero es que eso no se puede permitir. Escúchame, pero eso es como si tú te vas a hacer una entrevista a Arabia Saudí y dices, ahora yo por mis horarios voy sin pañuelo en la cabeza. Anava a dir. Según su ley de creación, además, este canal cuenta con un gasto anual de unos 55 millones de euros, dinero que además le recordamos que costeamos todos los españoles. Es un ejemplo más de cómo la izquierda en nuestro país se hace con los diferentes medios de comunicación y que no les sorprenda, porque esto ocurre en Valencia, pero es que además muy pronto podríamos verlo en el resto de España a nivel nacional. Como saben, Bruselas ya tiene el proyecto presupuestario de las cuentas de Pedro Sánchez para 2019. Unas cuentas que han sido duramente criticadas por el Partido Popular de Pablo Casado, que dice que con ello se da el visto bueno al plan de Zapatero. Vamos a escuchar esas declaraciones de esta misma mañana del líder del Partido Popular. El proyecto de presupuestos, y luego entro en materia, lo que está basando es la nueva recesión futura de España, porque está instrumentalizando una gatera, una salida del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que es que por debajo del 3% ya no estás en el brazo corrector, sino que simplemente estás en los mecanismos de supervisión, y lo están intentando vender así, como que no hay por parte de Bruselas un correctivo, cuando claramente estos presupuestos, y luego por no extenderme en esta pregunta los analizamos, son muy negativos. Nosotros no es que hablemos mal de España, hablamos bien de España, pero lo que queremos es que no vaya por el mal camino. No es que yo renuncie a la soberanía de las Cortes Generales a la hora de no aprobar el presupuesto. Nosotros tenemos mayoría absoluta en el Senado, y por eso están eludiendo por primera vez el techo de gasto, que no está aprobado. Es decir, es la primera vez que el Gobierno manda las cuentas a Bruselas sin tener aprobado en las Cortes el techo de gasto y la senda del déficit. La primera vez que ocurre. Por tanto, es lo mismo que hacía Zapatero. Es decir, como tengo la legislatura completamente destrozada, como igual que Zapatero en el 2009 decía, esto ya no da más de sí, me ha pillado la crisis, la había negado, me han pillado mintiendo, ¿qué hacemos? Gasto público. Vamos a intentar alargar la legislatura haciendo gasto público. Ya no podemos devaluar, pues ahora ¿qué hacemos? Simplemente más déficit, más deuda y a gastar. El plan E, por cierto, que lo que está pasando ahora va a hacer bueno el plan E, porque el plan E al final eran obras que nosotros no queríamos, que eran innecesarias, pero eran obras. Pero es que lo que plantean esos presupuestos, luego ¿quién lo embrida?
Bueno, y en esas mismas declaraciones el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido a Bruselas que exija lo mismo a Pedro Sánchez de lo que le hizo en su día con Mariano Rajoy. Desde el Gobierno siguen defendiendo esas cuentas, dicen que no va a tener ninguna repercusión en el número de empleo que hay en nuestro país, y además dicen también que el Gobierno busca un sistema fiscal mucho más equilibrado. Desde el Gobierno critican también duramente esas palabras de Pablo Casado, hablan sobre todo de deslealtad. Es la palabra que más se ha repetido en el Ejecutivo y además también la ha pronunciado el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fuera de las cámaras. Vamos a escuchar las declaraciones del Partido Socialista. Que también tenemos conocimiento de que el señor Pablo Casado, en una actitud completamente desleal y antipatriota, se ha ido a Bruselas a generar una falsa alarma. Lo que va a generar es una alarma real, pero sobre la derechización del Partido Popular, y que lo que le pedimos es que sea serio, riguroso y que actúe con lealtad de Estado y sobre todo que explique, en todo caso, qué es lo que no le gusta de estos presupuestos. Si lo que no le gusta es que acabemos con esa nueva clase que apareció de trabajadores pobres porque les vamos a subir el salario mínimo interprofesional, si lo que no les gusta es que indexemos las pensiones con el IPC y subamos las mínimas y las no contributivas, si lo que no les gusta es que se pague la cotización a las cuidadoras no profesionales de las personas con dependencia, o si no, lo que no le gusta es una política fiscal justa donde paguen más los que más tienen, que creemos que más bien va por ahí. Pues vamos a analizar este pacto entre el Gobierno y Podemos, y para ello abrimos mesa de debate. A nuestra izquierda tenemos a Rafa Núñez Huesca, le saludamos ya. Rafa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Y a nuestra derecha, Juan Carlos Bermejo, economista. Juan Carlos, muy buenas noches. Antes de nada, Rafa, te pido una valoración de estos presupuestos. Bueno, son unos presupuestos que a priori para todo el que no sea un experto o tenga unas nociones mínimas de economía podrían parecer unos presupuestos extraordinariamente sociales, unos presupuestos expansivos, unos presupuestos que con esa medida estrella que son los 900 euros de salario mínimo interprofesional, pues ya digo que a priori sobre el papel, desde un punto de vista teórico, suena muy bien. ¿A quién no quiere que le suban el sueldo? Un salario mínimo que estaba en 735 euros, ¿a quién no le gusta que se lo suban hasta los 900 euros? Esto ya digo, es difícil de atacar si uno no tiene argumentos para hacerlo. Pero claro, los economistas, y entiendo que ahora Juan Carlos nos hablará de ello, han puesto encima de la mesa una serie de argumentos que desmontan esos presupuestos, e incluso desde Bruselas, desde Europa, es muy probable que hagan una enmienda a la totalidad de los presupuestos. Juan Carlos, hablábamos ahora de unos presupuestos que miran sobre todo hacia medidas sociales, pero para costear esas medidas sociales se necesita dinero. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Más impuestos? Bueno, efectivamente, los presupuestos están llenos de buenas intenciones. Incluso me atrevería a decir que hay cosas que son necesarias. Pero lleva razón, ¿cómo se paga todo esto? El cuadro que ha presentado macroeconómico el Gobierno es que no hay por dónde cogerlo, porque no refleja la imagen fiel de la economía española. Fijaros que el Gobierno ya empieza fallando en sus previsiones, incluso de este año, porque nos dice que España va a terminar con un crecimiento del PIB nada más y nada menos que del 2,6%, cuando lo cierto y verdad es que ya en el segundo trimestre el propio dato oficial del Ministerio de Economía era del 2,5%. Pero ¿qué ha ocurrido en el tercer trimestre, que es el dato que aún no conocemos? Han ocurrido cosas muy serias. Por ejemplo, se ha desplomado índices tan importantes como la confianza industrial, que ha caído 3 puntos, la producción de la construcción 4 puntos, la matriculación de vehículos de carga 9 puntos, 17 puntos la matriculación de vehículos normales, industriales. O sea, todos estos indicadores, aparte del turismo que también ha caído respecto al año pasado, todo esto indica que con suerte en el tercer trimestre vamos a crecer al 2%. ¿Y qué va a pasar en el cuarto? Pues en el cuarto han ocurrido cosas aún más terribles. Y perdona que use este calificativo. El PMI de servicios, que es un indicador muy potente, ahora mismo en septiembre está a niveles los más bajos desde hace 5 años.
Y lo mismo ocurre con el índice de confianza del consumidor, que está también a niveles de hace 2 años. Estos dos indicadores son los que cayeron a plomo en el año 2007, justo antes de que viniera la gran recesión económica que tuvimos en ese momento. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que en el cuarto trimestre, con suerte, vamos a crecer al 1,5, y eso significa que terminaremos 2018 con un PIB de crecimiento del PIB del 2,1, no del 2,6% que ha dicho el gobierno en su cuadro macro. Pero ahora vamos al 2019, que es lo que le interesa a los espectadores. ¿Qué ocurre con el 2019? En el cuadro macro que ha presentado el gobierno dice que el PIB va a crecer a un 2,3. Eso es materialmente imposible, porque con los datos que ya estamos citando de desaceleración clara, que se traducirán en una recesión ya a partir del cuarto trimestre del 2019, es metafísicamente imposible que el gobierno crezca al 2,3%. ¿Y eso qué significa? Que la previsión de ingresos que ha presentado el gobierno a Bruselas, que son unos ingresos un incremento en ingresos de 26.000 millones respecto a los presupuestos del 18, son metafísicamente imposibles, porque entramos en recesión. Entramos primero en desaceleración, ya estamos, y luego en recesión. ¿Y esto en qué se va a traducir? Pues ellos en su cuadro macro se atreven a decir, fíjate, que van a caer las importaciones respecto al año 2018. Eso es imposible con un aumento del precio del petróleo tan brutal que estamos sufriendo. O sea, las importaciones van a caer más. Ahora mismo el saldo comercial de las importaciones ahora mismo es de más de 3.000 millones de euros en comparación con las exportaciones. Por lo tanto, ese gap va a seguir aumentando, pues, principalmente por el precio del petróleo. También han dicho que va a bajar el desempleo, que va a bajar casi 2 puntos, del 15 y pico que estamos ahora al 13. Eso es también materialmente imposible. Lo que se va a producir es todo lo contrario. Vamos a tener más paro. ¿Por qué? Porque al haber desaceleración y al final del año recesión, lo que se van a producir es despidos. ¿Y qué suponen los despidos? Pagar más prestaciones por desempleo. ¿Y qué supone la desaceleración y la recesión? Menos crecimiento y menos recaudación. Por lo tanto, mi estimación sobre ese cuadro económico que ha hecho el gobierno es que entre la desaceleración que vamos a tener en 2019, entre la subida de tipos de intereses, que esto es muy importante, porque a partir del 1 de enero el Banco Central Europeo ya no va a comprar la deuda soberana y por lo tanto los tipos de interés van a subir. La subida del precio del petróleo, que probablemente ya lo han anunciado los bancos americanos, se pondrá el año que viene en $100. Y que vamos a tener que pagar más prestaciones por desempleo porque, insisto, va a aumentar el paro, no va a disminuir. Todo esto va a suponer un incremento, o mejor dicho, un decremento en los ingresos de unos 60.000 millones de euros. Por lo tanto, la pregunta es, ¿se va a cumplir el objetivo de déficit del 1,8% que ha puesto ahí? La respuesta es no. Probablemente nos iremos a más del 3%, y eso con suerte. Una de las medidas que mejor suena en este pacto para los presupuestos de 2019 es la subida del salario mínimo a unos 900 euros, pero esto no puede disuadir a las empresas de querer contratar. Bueno, subir el salario mínimo interprofesional es algo, en mi opinión, positivo, es bueno, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Es verdad que en España, y ya desde hace muchos años, y sobre todo desde la reforma laboral del Partido Popular, los salarios se están convirtiendo en tercermundistas. A mí me ha hecho gracia cuando he visto antes al presidente del Partido Popular decir que estos van a ser los presupuestos de la recesión y tal. No, señor Casado, ya los que usted presentó ya no eran ciertos y no se van a cumplir este año. Por lo tanto, no se tire usted flores. Lo que quería decir con esto es que el salario mínimo interprofesional es bueno subirlo, pero hacerlo bien. ¿Cómo? Por ejemplo, y es algo que ha surgido en estas últimas horas. Si desligamos por ley que las cotizaciones sociales suban, si sube el salario mínimo interprofesional, entonces eso es una medida positiva. ¿Por qué? Porque, hombre, el empresario a lo mejor tiene que pagar un poco más de sueldo, pero bueno, ese sueldo luego repercute en la economía. O sea, si la gente tiene más dinero en el bolsillo, consume más y eso se recauda más por impuestos indirectos. Pero el empresario lo que no quiere es que le suba mucho más la cuota, es decir, de seguridad social. Y también los autónomos, porque los autónomos, esos inmediatamente, si les sube el salario mínimo, también les sube la cuota a autónomos. Y eso para ellos es
malo. Por lo tanto, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado se está permitido que el Gobierno desligue del salario mínimo, de las subidas del salario mínimo interprofesional, la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social. Por lo tanto, esa sería la solución, es decir, suban ustedes el salario mínimo a 900 euros, bien, no me parece mal, pero desliguen esa subida de las cotizaciones, no penalicen más a los autónomos y a las empresas en ese sentido. Señor Bermejo, yo tengo una duda con respecto el supuesto ataque que representan estos presupuestos generales del Estado a las clases medias. Es algo que está en la boca permanentemente del secretario general del Partido Popular, de Pablo Casado, al que antes usted se refería, y también de Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Ellos están elaborando un relato según el cual los principales damnificados de estos presupuestos generales del Estado no serían los ricos, tal y como dice el Gobierno y Podemos, sino las clases medias. ¿Esto es cierto? Vamos a ver, no. Y tengo que hablar así de claro. Los damnificados de estos presupuestos, y vuelvo a repetir, porque no reflejan la imagen fiel de la economía española, porque somos todos. Y a los que menos va a afectar es a los ricos. Pero somos todos, las clases medias y las clases bajas y las intermedias. Pero yo sé a qué te refieres. Lo que te refieres es que ellos lo que están diciendo es que eso provoca una subida de impuestos contra las clases medias. No es verdad. No es verdad. Lo que han propuesto el Gobierno en esos presupuestos es que se suba un 1% el impuesto de patrimonio. Clase media, pues bueno, ya me dirá usted a mí quién hay que considerar las clases medias, porque yo considero una clase media una persona que puede cobrar entre 2,5 y 3 veces a partir de ahí el salario... La mediana, no el mínimo, sino el salario más corriente. Es decir, si estamos hablando que el salario más corriente son unos 1.100 euros según el INE, pues ponga usted unos 2.500 euros al mes. Ahí a partir de ella podemos hablar de clases medias. Y bueno, sí, a lo mejor a los que le van a subir el IRPF, que cobran más de 130.000 euros, pues sí, esos también pueden ser una clase media, pero ya estamos hablando de una clase media muy para arriba y que ya quisieran muchos pagar más y cobrar ese sueldo. Y luego el resto de medidas impositivas no afectan a las clases medias, porque lo que están aplicando es una subida al impuesto de sociedades para las grandes corporaciones, que me parece bien, porque es que no pagan impuestos las grandes corporaciones en este país, no pagan impuestos, y a mí eso me parece bien que se ponga un 15% mínimo. Y están bajando el impuesto de sociedades 2 puntos a las micropymes, a las que facturan menos de 1 millón de euros, lo cual tampoco es malo para esas. Las demás las dejan quietas. Y luego están bajando el IVA en algunos productos un poco populeros, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, pero bueno, siempre están bajando el IVA, pues eso es una buena noticia. No están subiendo el IVA de forma brutal, como hizo el señor Rajoy y como hizo el señor Zapatero en tiempos anteriores. Por lo tanto, la respuesta es, en concreto, que yo creo que sea a lo que te refieres, es no. Y una última pregunta. Respecto de los autónomos, a los que antes también se refería usted, la asociación principal que reúne al mayor número de autónomos en nuestro país se lamentaba el otro día de que 7 de cada 10 autónomos iban a verse perjudicados por estos nuevos presupuestos si es que finalmente quedan aprobados en las Cortes. ¿Es usted también de la misma opinión? Es por eso que antes señalaba, si ligamos la subida del salario mínimo a la subida de las cotizaciones sociales, que insisto, eso está en manos al final de eso, con una simple enmienda que se ponga a los presupuestos ya se desliga, lo pueden desligar si lo aprueban todos los grupos, eso se soluciona. Y es más, en esa propuesta de presupuestos lo que ha hecho el Gobierno es decir que le van a rebajar al autónomo la cuota y que solamente va a pagar en función de lo que facture. Que eso es un poco ambiguo, todavía no se sabe, pero no estoy de acuerdo estoy de acuerdo con lo que dice Lorenzo Amor, pero si desligan eso que os comento, tal. Me gustaría comentar un tema sobre Bruselas, cuál va a ser un poco mi opinión sobre lo que va a pasar en Bruselas con estos presupuestos. Vamos a ver, a Bruselas lo único que le interesa es que lo que se presente esté por debajo del 3%, para que el país no esté dentro del protocolo de déficit excesivo. Si ellos les dicen, en este caso Nadia Calviño, le convence a Moscovici de que va a hacer un 1,8% de déficit, Moscovici va a decir, el papel lo soporta todo, yo te creo y tienes un año para correr. Y además no están para tonterías porque lo más importante que tiene ahora la Comisión Europea es lidiar con el problema italiano y ya si le sale otro problema en España, pues apaga y vámonos.
Pues señor Bermejo, muchísimas gracias por estar aquí en este informativo con nosotros. Buenas noches. Un placer. Y seguimos analizando más actualidad porque, como saben, estos presupuestos que salgan adelante depende de los separatistas, está en su mano. Pero para ello, ellos exigen la liberación de los golpistas encarcelados. Hoy Margarita Robles ha dicho que no va a interferir en las decisiones de la Fiscalía. Vamos a escuchar las palabras de la socialista. El Gobierno lo que entiende es que no se puede mezclar unas cosas con otras, que el Poder Judicial tiene que cumplir su trabajo, que deberíamos dejar todos que el Poder Judicial actuara con serenidad, que no hubiera ningún tipo de presiones y después los partidos explicar a la opinión pública, incluso a sus votantes, por qué no van a apoyar o por qué dicen que no van a apoyar un presupuesto de contenido social. Bueno, esas eran las palabras de Margarita Robles y seguimos con más información porque, como saben, Pablo Iglesias hace el juego sucio de Moncloa, va a intentar que los separatistas digan sí, tal es así que va a visitar a Oriol Junqueras en la cárcel. Además, desde Esquerra dicen que mientras no estén en libertad no hay nada de lo que hablar. Nosotros no vamos a hablar de nada de los presupuestos si previamente ellos no abren la posibilidad de poderlo hacer. Y no nos sentimos presionados. Si alguien cree que nos va a presionar, se equivoca mucho. Es más, pregunto a los compañeros de Podemos, se lo pregunto porque son nuestros, digamos, compañeros más cercanos desde el punto de vista ideológico y político. ¿Cómo actuarían ellos si tuvieran a Pablo Iglesias encarcelado y acusado por rebelión? Es evidente que ellos priorizarían aquello que es evidente. Es decir, la situación de aquellas personas que están injustamente encarceladas. Solamente cabe una solución, que es la absolución. Analizamos la actitud de los separatistas y para ello tenemos aquí con nosotros en la mesa de este informativo otro invitado, a Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de Vox. Señor Fernández, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, los separatistas saben que, bueno, ellos pretenden la libertad de los golpistas encarcelados, pero a su vez quieren que Sánchez se mantenga en el gobierno. Y Sánchez también sabe que necesita de los separatistas, entonces esto parece un juego de ver quién cede primero. Sí, bueno, el problema que hay es que en este caso hay un Tribunal Supremo por medio que ha dejado claro que va a mantener en prisión a estos golpistas. Por tanto, las componendas políticas que entre estos partidos separatistas y el Partido Socialista puedan realizar es ajena a lo que es la propia instrucción, o en este caso el procedimiento judicial. ¿Se cree las palabras de Margarita Robles cuando dice que no van a interferir en el criterio de la Fiscalía? Está claro que están intentando presionar a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. También nos consta que ahora mismo hay unos profesionales en la Fiscalía y en la Abogacía del Estado que se están manteniendo firmes en su posición y que, por tanto, no se van a dejar influir, entiendo, por ninguna presión política. Pedro, al margen de las presiones políticas, ¿existe, a los que somos legos en derecho y la mayoría de los espectadores entiendo que lo son, ¿existe algún margen de maniobra para el Gobierno a la hora de aceptar o de gestionar en favor de los presos separatistas? En este momento, evidentemente, no. Es decir, todo depende de la decisión del propio Tribunal Supremo. Otra cosa es que cuando finalmente haya sentencia y creemos que va a ser condenatoria, a posteriori de su firmeza, pues puedan realizar algún tipo de maniobras en el sentido de indultos, otro tipo de situaciones o de mecanismos para intentar suavizar la condena que pueda finalmente establecer el Tribunal Supremo. Pero en este momento eso es imposible porque no tiene ningún tipo de fuerza legal ni democrática para poder doblegar la posición del Tribunal Supremo. Señor Fernández, le iba a preguntar también cómo prosigue ahora mismo la causa judicial contra el Procés, qué es lo que está pasando ahora mismo, porque además desde Vox están ejerciendo la acusación popular. Bueno, la situación que hay ahora mismo en relación con el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona es que está en fase de sumario actualmente, todavía quedan algunas pruebas por practicar, y en el Tribunal Supremo, que es la causa que va más avanzada, pues estamos pendientes de que nos confiera plazo el Tribunal para presentar los escritos de acusación previo al señalamiento de juicio.
¿Hay sospechas o hay indicios de que hay conversaciones secretas entre la Moncloa y la Generalitat? Es decir, ¿podríamos pensar que todo esto es de cara al público y sin embargo se sabe que los separatistas sí van a apoyar los presupuestos de Sánchez? Bueno, lo que vayan a hacer los separatistas finalmente, la verdad que es difícil meterse en mentes tan, diría, tan complejas, pero al mismo tiempo tan primitivas. En todo caso, lo que nos importa ahora mismo es que el procedimiento judicial en el Supremo siga su curso y que desde luego pues, se celebre juicio lo antes posible con sentencias condenatorias. Eso es realmente lo importante para España y los españoles. Señor Fernández, con respecto a las visitas continuas y permanentes que recibe el ex vicepresidente Oriol Junqueras en la cárcel, ahora Pablo Iglesias, el líder de Podemos, anuncia que va a visitarlo, incluso el presidente de la COC, el presidente de Comisiones Obreras, multitud de líderes separatistas que no semanalmente, sino diariamente visitan a Oriol Junqueras en la cárcel y a otros presos separatistas. ¿Eso es habitual? No le preguntaré si es legal, porque entiendo que si se produce es porque está siendo legal, pero entiendo que muy habitual no es. Bueno, desde luego no es habitual. Este es uno de los problemas que tenemos en España con la cesión de determinadas competencias, como las instituciones penitenciarias en Cataluña, que en realidad cuando se le lleva a estos golpistas a un terreno propio, con un gobierno de comunidad autónoma que de alguna manera les va a facilitar su estancia en prisión, pues pasan estas cosas, ¿no? Por eso desde Vox siempre hemos apostado porque esas competencias que tienen las comunidades autónomas, entre otras las de instituciones penitenciarias, vuelva otra vez al Estado, que es quien tiene que tenerlas. Ahora hablaremos de Vox, pero con todo lo que estamos viendo con las continuas cesiones al separatismo, ¿podemos decir que Pedro Sánchez ha roto el constitucionalismo? Absolutamente. Además es que ya solamente el modo de acceder a la presidencia del gobierno entendemos que es ilegítima, entiendo que es ilegítima y desde luego está tomando decisiones legislativas que van camino de efectivamente que existe también una ilegitimidad de ejercicio. Por otra parte, no hay que olvidar que el propio Pedro Sánchez en la moción de censura la condicionó a que inmediatamente se iban a convocar elecciones generales y vemos que no es así. Por lo tanto, absolutamente se ha cargado el constitucionalismo y desde luego ha mostrado actitudes antidemocráticas. Con respecto del la controvertida acusación, controvertida para algunos, acusación de rebelión, que existe cierto debate incluso entre ámbitos del derecho, ustedes desde la acusación popular entienden que efectivamente no solo hubo malversación, sino que también hubo rebelión en tanto que hubo violencia. Está acreditado en las actuaciones que hubo violencia y además no fue puntual, fue constante. El día 20 de septiembre, por ejemplo, se habla mucho de lo que ocurrió en la Consejería de Economía con aquella comisión judicial saliendo por la azotea del edificio, pero ese mismo día se produjeron también ataques a la comisión judicial que estaba en la Secretaría de Exteriores, en la de Hacienda e incluso en un registro que se hizo en instalaciones de Unipost. Con lo cual, eso unido a las constantes pruebas documentales de acoso y ataques a la policía y a la Guardia Civil. Las manifestaciones de violencia son constantes y por tanto nosotros entendemos que no hay ningún inconveniente jurídico para condenar por rebelión. Otra cosa es que, bueno, pues en la legítima posición de las defensas entiendan que no hay violencia, pero vamos, es tal evidencia la que hay en la causa que es difícil justificar lo contrario. Hace poco más de una semana fuimos protagonistas de ese éxito que tuvo Vox en el acto multitudinario en Vistalegre, en el que incluso hubo gente que se quedó a las puertas sin poder entrar. Se sigue hablando del fenómeno Vox, pero ¿cuáles son las líneas maestras de su gobierno? Bueno, allí se plantearon 100 medidas. Desde luego, pues lo que da el tiempo pues eran ideas fuerza de lo que va a ser nuestra propuesta electoral en su momento. Pero bueno, básicamente ahí se plantearon, puedo hablar por mí mismo, ¿no? que planteamos pues cuestiones como la cadena perpetua para los terroristas, una ley de justicia, dignidad y memoria para las víctimas del terrorismo, incluso rechazo de las sentencias dictadas por tribunales extranjeros cuando atenten al interés nacional. En fin, se plantearon muchas medidas y desde luego, bueno, pues se vio claramente que los asistentes por parte de los asistentes tuvieron bastante buena acogida y bueno, pues estamos muy contentos porque fue un éxito realmente.
Hemos visto como la mayoría de medios de izquierda, también políticos de la izquierda, les han calificado de ultras, fascistas, incluso hay quien ha dicho extrema derecha. ¿Qué les diría? Bueno, Vistalegre ha supuesto, a nuestro juicio, un punto de inflexión en la política española. Claro, explicar los motivos de este éxito en Vistalegre pues supone reconocer que hay una masa social que, de alguna manera, está planteando un cambio real de la política en España, basado en valores arraigados, no estéticos como fueron los movimientos en torno al 15M, que además utilizaron la violencia, eso no hay que olvidarlo, y por tanto explicar esto pues se les hace muy difícil, y las élites mediáticas pues se han preocupado muy mucho de dirigir sus argumentos hacia el insulto, no ya solamente hablando de extrema derecha, ya hemos llegado a un punto de que nos llaman nazis, ¿no? Con lo cual, en fin, se califican por sí solos, es lo que le podría decir. Con respecto a las alianzas internacionales de Vox, que es uno de los asuntos que los medios de comunicación, la inmensa mayoría de los medios de comunicación, achacan o imputan a Vox alguna responsabilidad, respecto de esas alianzas internacionales se habla de Salvini, se habla de Le Pen, se habla de que Vox estaría inmerso en una suerte de corriente populista de derechas europea. ¿Qué tienen que decir al respecto? Es que simplemente niego la mayor, no hay ningún tipo de alianza con ningún tipo de partido europeo, ni de un signo ni de otro. Otra cosa es que en algún momento hayamos aceptado las invitaciones que se nos han hecho para poder conversar, intentar buscar puntos de confluencia, pero no hay alianzas. De hecho, una de las cosas que dejamos claro es que hasta que no lleguen las elecciones europeas y sepamos cuál es el resultado final, desde luego no nos vamos a comprometer con ningún tipo de grupo político europeo. ¿Cómo se definirían ustedes en Vox? Es una buena pregunta. Bueno, nosotros no tenemos complejos de decir que somos derecha. Desde el punto de vista económico, pues tenemos, digamos, rasgos muy liberales y de alguna forma también reconocemos que la política social es importante. Sin perjuicio de eso, ahora mismo por lo que más se nos conoce es por la defensa de la unidad de España, que ahora mismo es lo más importante. No sé si contesto a la pregunta, pero más o menos hago un resumen de lo que pensamos. Hay que darse apunte. ¿Creen que tienen ideas en común con el Partido Popular? El propio Pablo Casado argumentaba al siguiente lunes a ese acto, decía, tenemos ideas parecidas, otros puntos no lo somos tanto. ¿Qué opina usted? Bueno, puntos parecidos con otros partidos los podemos tener. El problema no es ese, ¿no? El problema es que el Partido Popular y Ciudadanos, que podrían ser los partidos con los que más en teoría nos podríamos acercar, sin embargo han demostrado que a la hora de ejecutar sus políticas no tiene nada que ver con lo que dicen en la oposición. Por tanto, el problema es ese, el problema no es si existen puntos de confluencia o no, el problema es que uno tiene que ser coherente con lo que de alguna manera está diciendo a la hora y en el momento en el que tiene la capacidad para gobernar y para legislar. Y ese es realmente el mayor problema. Y por eso yo creo que Vox es especialmente necesario que obtenga representación, porque de esa manera podrá suponer un contrapeso a este tipo de políticas en los que se dice una cosa y se hace lo contrario. Señor Fernández, usted mismo reconocía en esta mesa hace unos minutos que Vistalegre ha supuesto un punto de inflexión en la trayectoria de Vox, que ya va para 5 años. De la irrelevancia mediática, por práctica irrelevancia mediática, a ser omnipresente en los medios de comunicación e incluso a condicionar las directrices políticas de otros partidos políticos, de otros partidos muy grandes y muy poderosos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha estado el cambio? ¿Qué nos hemos perdido? ¿Por qué Vox ahora es omnipresente y condiciona la agenda política española? Bueno, yo creo que muchos españoles hasta ahora se han visto silenciados y apartados de la política española porque los partidos que tenían representación pues no coincidían, como digo, no solamente en la teoría sino luego en la práctica con lo que desarrollaban en el Parlamento y en los municipios y en las comunidades autónomas. Lo que ha ocurrido es que hay realmente, como he dicho antes, una masa social silenciosa que sin embargo ya ha decidido despertar, afortunadamente. Creemos que, por ejemplo, la revolución de los balcones fue un acicate muy importante y esto simplemente es el desarrollo de todo ese proceso que se está produciendo desde hace año y medio a raíz de lo que conocimos con las estrategias golpistas que se dieron a conocer y que han dado lugar a los procedimientos judiciales. Esa masa social existía, esa masa social no veía un partido que le representara y esa masa social ha despertado y ha visto en Vox una esperanza.
También en las últimas semanas hemos escuchado quien ha dicho que un voto para Vox será 4 años más de gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cree que se va a usar el argumento del voto útil para disuadir a los ciudadanos y que no voten a Vox? Bueno, realmente el Partido Popular y Ciudadanos tienen esa herramienta porque tienen pocas otras herramientas que utilizar. Lo que es cierto es que si los españoles piensan lo que ha sido estos años en los que la política de utilizar la política del miedo y del voto útil, hemos visto el resultado que ha dado, que es que esté Podemos, que estén los proetarras, que estén los separatistas en las instituciones, pues indudablemente tienen que llegar a la solución de que ese no es el camino. Por tanto, podrán utilizar ese argumento, pero ese argumento ahora mismo está tan desgastado que creemos que no va a hacer ningún tipo de efecto entre los españoles. Señor Fernández, ¿sabe usted que el próximo mes de mayo de 2019, hay convocadas una serie de elecciones que son autonómicas, excepto en las 4 comunidades que llaman históricas, locales y europeas? Entiendo que Vox se presentará a todas ellas, pero antes hay unas elecciones que son en diciembre, que son en Andalucía. ¿Vox va a presentar candidatura? Bueno, eso es una cosa que tiene que decidir el partido en los próximos días y se sabrá. En principio, nosotros como partido democrático, democracia real que somos, democracia interna real que somos, pues decidimos eso internamente y contamos con los afiliados y contamos también con las ejecutivas provinciales. Entonces, esto se tiene que ir decidiendo. En los próximos días sabremos si nos presentamos a las andaluzas. Es lógico pensar que intentaremos presentarnos en todas, pero bueno, eso tiene que ir decidiéndose en cada momento en los órganos del partido, que es lo correcto. Hay mucha gente que puede ser teóricamente afín a Vox y podría haberse disuadido de finalmente votarles por pensar que se trata en realidad de un partido de aluvión, de un bluff que podría deshincharse. ¿Qué les puede decir para convencerles de lo contrario? Pues yo repito lo que he dicho antes. Yo creo que si lo comparan con lo que fue ese movimiento, esos movimientos en torno al 15M, se darán cuenta que esos movimientos eran más estéticos que éticos, ¿no? En cambio, el movimiento que nosotros queremos liderar y que de alguna manera Vistalegre ha representado que realmente podemos liderar, es un movimiento ético, es un movimiento basado en principios y en valores, en la necesidad de cambiar la política, no del modo que en su momento lo plantearon estos movimientos en torno al 15M y representado concretamente en Podemos, y creemos que esa masa social existe y esa masa social es consciente del momento histórico que vivimos y que quiere apoyar a un partido que de alguna manera no tenga complejos en decir determinadas cosas como es Vox. Pues señor Fernández, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. A vosotros, buenas noches. Y seguimos mirando hacia Cataluña porque han pasado ya 365 días desde que Jordi Cuixart y Jordi Sánchez entrasen en prisión. Hoy han enviado una carta porque un año después el tablero político ha cambiado, pero sus intenciones de romper España siguen siendo las mismas. Vamos a intentar ver esa carta. Ahí dice, hace un año que Jordi Sánchez y yo entrábamos en la prisión de Soto del Real, en aquel a por ellos de jueces y fiscales lleno de impunidad. Sigue, las peticiones de la Fiscalía y Vox deben chocar contra la... Bueno, parece que tenemos un problema para conseguir ver esa carta. Vamos a seguir analizando la actualidad en Cataluña y para ello hablamos con Sergi Fidalgo. Tenemos conexión a través de Skype con él. Sergi, muy buenas noches. No sé si nos escuchas. Parece que tenemos un problema con la conexión. Rafa, 365 días después, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart siguen en prisión por un delito de rebelión. El tablero político ha cambiado, Pedro Sánchez es ahora el presidente, pero la situación es la misma. Los separatistas no cesan en su empeño de romper España. No es más necesario que nunca un 155. Es lo que parece en teoría y además es lo que están los dos partidos de la oposición, es lo que están reivindicando permanentemente, que ya hay motivos más que suficientes como para aplicar un artículo 155. Pero como muy bien decía Salva, la situación política, la repartición de poderes dentro del Congreso de los Diputados ha cambiado. Hoy es un gobierno socialista apoyado por la izquierda radical y por los separatistas el que está en el gobierno e incluso el principal socio
del Gobierno, que es Pablo Iglesias, ya ha anunciado hace unos minutos que irá a la cárcel de Lledoners a visitar a Oriol Junqueras. Esto era inconcebible hace solo unos pocos meses. E incluso, como antes decía Pedro Fernández, se están produciendo algunas presiones desde el Ejecutivo para intentar que el Poder Judicial, saben ustedes que en España hay una repartición de poderes, hay Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deberían ser departamentos estancos, que no tuvieran conexión entre ellos, que deberían ser perfectamente independientes. Bueno, pues lo que está intentando el Gobierno es influir en el Poder Judicial para que de alguna manera atienda algunas de las reivindicaciones de los nacionalistas. Afortunadamente, y tal y como decía antes el vicesecretario jurídico de Vox, España es una democracia plena y ese intercambio de favores entre poderes afortunadamente no se va a producir. Vamos a hacerle esta misma pregunta a Sergi Fidalgo. Ya hemos recuperado la conexión a través de Skype con él. Sergi, muy buenas noches. Muy buenas noches. Lo hablábamos mi compañero Rafa y yo ahora. Un año después siguen en prisión, pero el tablero político ha cambiado. ¿No es más necesario que nunca un 155 en la región de Cataluña? Hombre, desde luego, si sigue la escalada verbal y los intentos de la Generalitat de romper con España y, por supuesto, de incumplir las leyes, no hay que pasarse más que por cualquier consejería de la Generalitat para ver que siguen los lazos amarillos, los carteles de libertad de presos políticos. Si sigue este espíritu, por supuesto, más pronto que tarde habrá que aplicarlo. Sergio Fidalgo, soy Rafa Núñez. Un saludo en primer lugar, director del catalán.es. Encantado. Preguntarte, Sergio, por lo que el resto de españoles no solemos ver, solemos tener conocimiento de las noticias que afectan a los políticos, al gobierno, a los consellers, incluso a la oposición, pero no estamos en la calle, no estamos viviendo y palpando ese día a día. Sergio, tú sí. ¿Cómo es el clima de tensión que venimos arrastrando desde hace un año? ¿Continúa? ¿Ha ido decreciendo afortunadamente o todo lo contrario? Cuéntanos. Por supuesto, no ha decrecido, al contrario. El separatismo está más activo que nunca, siguen presionando y de hecho hoy mismo, entre hoy y ayer, a unos ciudadanos críticos con el nacionalismo en una localidad del interior de Cataluña se han dedicado a poner carteles con sus nombres para señalarlos. De hecho, el cartel ya pone directamente señalémoslos y han puesto las direcciones, dónde van, qué bares y con eso sus novios, para que toda la gente del pueblo sepa que no son buenos catalanes y que por lo tanto han de ser evitados. Eso está pasando en el interior de Cataluña. Por supuesto, la tensión con los lazos amarillos sigue y por supuesto está hoy mismo en diferentes puntos de Cataluña y en Plaza Cataluña hay una nueva escenificación de mantener un relato falso, el relato de los presos políticos, que solo sirve para que la escalada de tensión social no decrezca. Sergio Fidalgo, con respecto a ese clima que estás describiendo, el otro día en el diario El Español le preguntaban a un teniente coronel de la Guardia Civil, uno de los pocos guardias civiles que aún están en Cataluña, si ese clima de tensión social, que incluso denunciaba este Guardia Civil, está afectando a sus hijos, si ese clima podría haberse enrarecido hasta el punto de, Dios no lo quiera, organizarse una suerte de banda terrorista al estilo ETA. Yo tanto no me quiero aventurar. Lo que sí es cierto que si el mismo presidente de la Generalitat, Quim Torra, está dando ánimos y alas a los sectores más radicales para que presionen, incluso cuando los Mossos d'Esquadra hacen su trabajo bien y los contienen, parte del soberanismo critica que los Mossos hagan su trabajo, eso conllevará, más pronto que tarde, a que haya gente que decida tomarse la justicia por su mano y por lo tanto puede ocurrir. Ojalá no ocurra, pero claro, si a los más violentos no se les para, pueden pensar que es gratis y pueden lanzarse a la piscina. Pero, señor Fidalgo, ¿no cree que el separatismo está, por así decirlo, más separado que nunca? Lo decimos por lo que hemos visto en los últimos plenos del Parlamento. Sí, pero una cosa es, digamos, la política, los partidos con sus intereses, y otra es algunos sectores, que aunque sean minoritarios, sobre todo en los pueblos y en algunos barrios de Barcelona, esa gente piensa realmente que han proclamado la República porque se la han vendido así y que España, entre comillas, se la ha robado. Por lo tanto, ese discurso victimista, por mucho que haya división en el Parlamento, tanto Esquerra como el PDeCAT lo siguen manteniendo esta ficción. Entonces hay mucha gente
que no somos, igual no estoy hablando que sea el 50%, pero que hay un buen número de catalanes que creen que bueno, que todo puede valer para proclamar esa república democrática soñada que ellos tienen. Por lo tanto, ojo, que no lo veremos en las próximas municipales, no va a haber ningún batacazo soberanista. Quien lo espere se va a llevar una sorpresa. Van a ir a votar todos ellos y acabarán votando a unos o a otros. O sea, la cosa va a seguir dividida durante mucho tiempo. Una de las... Entre españolistas, digamos, de gente que defendemos a España. Y gente que no, estamos en 45, 50, 45, 50, y eso no va a cambiar, ¿eh? ¿Qué va a pasar, Sergi? Porque en el separatismo exigen la liberación de los golpistas presos. ¿Van a apoyar finalmente los presupuestos y las cuentas de Sánchez y de Podemos? ¿Cederán? Es que aquí tienen un problema, es que ellos mismos han creado el relato este de los presos, y claro, es que Sánchez, por mucho que quiera, por mucho que quisiera presionar a la justicia, que seguro que algo estará intentando, sabe que puede llegar a un límite, puede hacer algún consejo, pero al final la justicia es independiente. A ver, si la justicia no fuera independiente, pues cuando el PP tenía mayorías absolutas, pues no habrían juzgado a la mitad del PP que juzgaron. Y si el PP no pudo, porque no, pues supongo que no pudo impedirlo, el PSOE tampoco va a poder impedirlo. La justicia, por suerte, en España es un poder independiente, se la puede presionar o se le puede recomendar, pero al final los jueces deciden. Y la justicia ahora mismo es una piña, por suerte, porque claro, lo que han hecho a Pablo Llarena es tan indecente que los jueces han hecho piña. Sergio, una última pregunta. El separatismo, el mundo separatista, hablo del parlamentario y del extraparlamentario, que quizás sea el más peligroso, estoy hablando de los CDR, vienen alimentando y vienen cebando una situación que va a darse irremediablemente en los próximos meses, y es el fallo judicial contra el golpe de Estado en Cataluña. Cuando esto se produzca, ¿qué puede ocurrir en Cataluña? Porque ya digo que se lleva cebando ese momento y esa situación desde hace mucho tiempo, y hay algunos españoles que se temen lo peor respecto a ese momento. Hombre, yo solo digo una cosa, es cierto que habrá sectores que tendrán la tentación de aprovechar ese momento para intentar radicalizar la cuestión y por lo tanto tomar las calles. Se ha hablado incluso hace poco un informe de la ANC sugiriendo esta posibilidad, pero no olvidemos una cosa, llevan meses diciendo que este otoño va a ser un otoño caliente, lo han dicho por activa o por pasiva. Estamos, digamos, a mitad de camino entre el 1 de octubre y el 27 de octubre y tampoco ha habido mucha cosa. Entonces, por lo tanto, una cosa es hablar y otra cosa es pasar las leyes. Por supuesto que habrá 20 o 30.000 personas que igual les da por ahí, pero si es eso, es un programa policial y poco más. Y yo, sinceramente, héroes el separatismo he visto poquitos, ¿eh? Y gente que se haya jugado realmente algo, muy pocos. Algunos, más bien al contrario, hay muchos que se han hecho separatistas porque sale muy a cuenta y sale muy rentable. Por lo cual, yo no sé hasta qué punto van a jugarse el tipo de verdad. La mayoría. Algunos locos pues lo pueden hacer, pero si la policía quiere, se les para rápido. Pues Sergi Fidalgo, veremos lo que sucede en los próximos días. Muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Buenas noches. Buenas noches. Cambiamos ahora de asunto y hablamos de otra de las intenciones del Gobierno, la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Para ello tenemos con nosotros a Jaime Alonso, el portavoz de la Fundación Francisco Franco. Señor Alonso, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, la decisión de la familia Franco de enterrar los restos en la Catedral de la Almudena cuenta con el visto bueno del arzobispo de Madrid. Esto parece un revés a Pedro Sánchez, ¿no? Primero, no es exactamente la decisión de la familia. La familia lo que ha decidido es que no se le exhume. Y cualquier otra cosa es una profanación. Y de hecho, el sí o sí de Pedro Sánchez, sin la autorización de la familia, no podría llamarse en modo alguno exhumación. Lo mismo que la inhumación, para que allí se enterrara, tuvo que contar con el visto bueno de su esposa, mandado o a petición del Gobierno y del jefe de Estado que le sucedió. Por lo tanto, la terminología es esencial. En este caso, lo que ocurriría sería, además de una delictual profanación, ocurriría que el Real Decreto, como es en esencia falsario, contrario a derecho, y ya me he extendido muchísimo al respecto en otras intervenciones, iré nada más a la parte final. Es un decreto trampa, individualizado para un particular caso, en contra de las normas más elementales del derecho constitucional y de la propia Constitución y de la jurisprudencia, de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que
En ese Real Decreto trampa se dice que, como dan por hecho lo que en derecho no está acreditado ni demostrado, y ya veremos lo que ocurre, señalan que la familia tiene que decir dónde enterrarían al salir o sacarlo del Valle de los Caídos. La familia, por lo tanto, tiene dos opciones: o deja que sea el gobierno, el Consejo de Ministros, el que decida sobre la suerte, ni más ni menos, del anterior o el de hace 2 generaciones, Francisco Franco, el hombre más importante de la historia de España, no solo del siglo XX, sino probablemente los Reyes Católicos, el que derrotó al comunismo y un largo etcétera, y transformó España como no se conocía hasta entonces. O sea que no es un traslado normal, no es una ofensa directa a la historia de España y a todo lo que conlleva Franco y el franquismo. Por lo tanto, la familia no va a dejar ese privilegio al gobierno, a un gobierno que no solo no lo ha elegido nadie, sino que es indudablemente un gobierno ocupa en estos momentos en la nación, y con todo el añadido que hemos señalado aquí de personas que lo que quieren es destruir España. Pues ¿cómo se va uno a coaligar y formar gobierno con los que quieren destruirte? Pues bien, como Pedro Sánchez, no González, ya hago yo también el oxímoron. Pedro Sánchez, además de experto en protocolo y con máster en todo, pues va a hacer un máster en protocolo de cómo exhumar los restos, y en ese decreto va a decidir dónde se entierra. Pues no lo va a decidir, lo ha decidido y lo tiene que decidir la familia, los nietos de Francisco Franco, y han dicho no rotundo, no incuestionable, que nadie juegue con esa alternativa de la Almudena, porque la alternativa de la Almudena, magníficamente planteado por la defensa jurídica de la familia, es en el otro sí, y dice: en caso de que todos los argumentos anteriores no sirvieran en el proceso judicial correspondiente contencioso, en ese caso decimos la familia, los nietos, dónde se entierra, y donde decimos que se entierre es en la Almudena, donde tienen panteón familiar y donde pues sería, digamos, una catedral acorde a lo que ha sido y ha representado Francisco Franco, al menos para el pueblo español y para la Iglesia Católica. Señor Alonso, ¿sabe usted que desde la primera legislatura de Zapatero aquel gobierno se dedicó, entre otras cosas, a reescribir la historia con esa ley de memoria histórica? A partir de ese momento se cambiaron calles, se cambiaron plazas, se quitó todo tipo de simbología que, según ellos, pudiera oler a franquismo. ¿Entiende usted que la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos es el punto y final? No tenga la más mínima duda. El punto y final, y además punto y seguido, es decir, para liquidar la transición, la monarquía, a la derecha, que aunque se niegue y aunque por cobardía no quiera defender la historia, es la heredera del franquismo y va a ser tratada como tal. Es un proceso de 40 años aproximadamente, que comienza, yo creo que lo he contado aquí, he dado hasta conferencias al respecto, con considerar que para ser demócrata hay que ser antifranquista. ¿Alguien ha preguntado a Santiago Garrillo si era demócrata? ¿Alguien ha preguntado a los que vienen del exilio si eran demócratas, si ya lo han sido alguna vez, si han cambiado radicalmente, si se han arrepentido de su historia, del latrocinio que cometen provocando la guerra civil y consumando, llevándose pues el patrimonio de todos los españoles? En fin, es un largo etcétera, que el PSOE era el que primero y antes que nadie tendría que pedir perdón. Bueno, pues no solo eso, sino que se les ha dejado que vengan a dar clases y lecciones de democracia, cuando indudablemente estuvieron, cuando menos y menos mal, 40 años de vacaciones, que fueron los que coinciden con el régimen de Francisco Franco. Al morir Francisco Franco, esa derecha que entiendo desnortada y que la he calificado, creo que ayer, como la derecha de Edipo, pues no podía hacer otra cosa que matar a su padre, equivocadamente y en la tragedia griega, y matando a su padre, pues se han aniquilado desde el punto de vista doctrinal, político, sociológico y en el discurso y en el debate que conlleva a continuación todo lo demás. Los hitos siguientes pues ya los marca Aznar, digamos que trayendo a las brigadas internacionales como defensores de la libertad y democracia. Curiosamente era la misma propaganda que cuando se reclutan en septiembre del 36 se les llamaba defensores de la libertad y de la democracia. Claro que las
trajo Stalin y a través del Partido Comunista Europeo y americano fueron reclutándose. O corta o puedo seguir hasta cuando quiera. Pues señor Alonso, nos hemos quedado sin tiempo para más. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Un placer y buenas noches. Buenas noches. Pues nosotros volvemos mañana a las 8:30 con más información. Que tengan buena noche. Te veía muy preocupado.